Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Muerte y Resurrección. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde edicionesapóstoles.com. Vamos a ver la Iglesia en marcha. Con la llegada del Espíritu Santo, la Iglesia empieza su marcha por el mundo. 10 días de oración en el cenáculo, María y 120 hermanos de Jesús, parientes, seguidores. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Aquí vemos la transformación, el bautismo en el Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Jesús había dicho, serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que ser bautizado en el Espíritu Santo quiere decir quedar lleno del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Aquí vemos la transformación, el bautismo en el Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Jesús había dicho, serán bautizados en el Espíritu Santo. Así que ser bautizado en el Espíritu Santo quiere decir quedar lleno del Espíritu Santo. Y empiezan a hablar idiomas distintos. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra, los judíos de la diáspora, que se encontraban en muchas partes. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Así que esto no es el don de lengua que dicen muchos, no, es un don especial, porque ellos sí hablan y la gente entiende lo que están diciendo. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? La Galilea era la región del norte de Palestina. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Le parece algo realmente grande, especial? Algo que merece una reflexión, una explicación. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí?
Otros, en cambio, decían riéndose, están borrachos. Siempre pasa lo mismo. Los que buscan la verdad, la encuentran. Lo mismo ahora en la iglesia. Los que buscan la verdad en la iglesia católica encontrarán signos para decir, de veras que aquí está Dios. Qué grandes santos. Qué toma de posición del Papa, de la iglesia, frente a los grandes problemas de la historia. Aquí se ve la sabiduría de Dios. Pero claro, hay gente de por sí que no busca la verdad. Y esta gente, no, están borrachos, no les hace caso. Otra cosa muy importante, los apóstoles se transforman con la llegada del Espíritu Santo. Se transforma, pero esta transformación no es solamente exterior, que hablan idiomas distintos, no, que alaban a Dios, algo más profundo, entienden el plan de Dios. Ahora vamos a ver cómo habla San Pedro. San Pedro en nombre de todos, la autoridad. Aquí se ve claro, San Pedro que toma su papel como jefe de la iglesia. Y después también San Pedro muy miedoso, tanto que estaban en el cenáculo también por el miedo, estaban escondidos, ahora no, se avientan. El Espíritu Santo da el conocimiento del plan de Dios. Hasta hace poco tiempo no habían entendido, esperaban que Jesús fuera proclamado Rey de Israel. Ahora entienden y hablan. Entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma: hombres de Judea y todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. Habla con autoridad. No estamos borrachos, como ustedes piensan, ya que apenas son las 9 de la mañana, pero ha llegado lo anunciado por el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Habrá un cambio grande en los últimos días. En los últimos días vendrá el Espíritu de Dios. Así que el día de Pentecostés ya eran los últimos días. Nada de lo que cuentan las sectas, ahora son los últimos días, el fin del mundo está cerca. No, desde la llegada del Espíritu Santo ya eran los últimos días. Y sucederá algo especial. Dios mandará su Espíritu. Los jóvenes profetizarán, hablarán, glorificarán a Dios. Los jóvenes tendrán visiones, todos podrán hablar en nombre de Dios. Y los ancianos tendrán sueños. ¿Qué quiere decir tendrán sueños? No quiere decir que al escuchar la palabra de Dios se van a dormir, no quiere decir esto. Tendrán sueños tranquilos, estarán en paz, gozarán de la paz de Dios. En esos días yo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Profetizar quiere decir hablar en nombre de Dios. Y se nota como donde se anuncia la palabra de Dios, donde hay gente que se entrega a Cristo, revive el bautismo, la confirmación. Allá hay gente que empieza a enseñar, empieza a hablar de Dios, gente que tiene gusto de hablar de Dios. Versículo 19. Haré cosas maravillosas arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas. Bueno, se está presentando profecías antiguas donde se hablaba de lo que sucederá al final. Pero al final no quiere decir al fin del mundo. Quiere decir en la última época de la historia que se concluye con el fin del mundo. Versículo 22.
israelitas, escuchen mis palabras. Dios había dado autoridad. Aquí vemos lo que se llama el querigma. ¿Qué cosa es el querigma? Es un anuncio breve de la salvación. En pocas palabras, aquí vemos que se presenta lo esencial para aceptar a Cristo, creer en Cristo. Número 1, un resumen de la vida de Cristo. Muchos ya conocían a Jesús. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados dándole muerte, clavándolo en la cruz. Y así llevaron a efecto el plan de Dios. Entonces, número 1, resumen de la vida de Cristo. Número 2, misterio pascual, muerte y resurrección de Jesús. Número 3, todo esto es cumplimiento de las profecías. Número 4, Jesús ahora está a la diestra del Padre. Número 5, Jesús manda su Espíritu. Estos son los elementos fundamentales de lo que se llama el querigma. Es el anuncio de la salvación en breve, para que uno pueda creer. Uno no puede creer en Cristo si no lo conoce. No puede aceptar a Cristo sin conocerlo. Y así llevar a efecto el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano. A él Dios lo resucitó y lo libró de los dolores de la muerte, porque de ningún modo podía quedar bajo su dominio. De él hablaba David en un salmo al decir, Salmo 16, versículo 8. Bueno, donde se explica que el elegido de Dios no puede ver la corrupción. Veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso mi corazón se ha alegrado y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu servidor sufra la corrupción. Me has dado a conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que en el Salmo 16 se está hablando de la resurrección de Jesús. Dios no permitirá a su servidor que vea la corrupción. 29. Hermanos, permítame que les diga con toda claridad. El patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta ahora. Pero como él era profeta, sabía que un descendiente de su sangre se sentaría en su trono según Dios le había asegurado con juramento. Por eso vio de antemano la resurrección del Mesías, y de él habló al decir que no fue abandonado entre los muertos, ni su carne fue corrompida. 32. Este Mesías es Jesús, y todos nosotros somos testigos de Dios, de que Dios lo resucitó. Y engrandecido por la mano poderosa de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Resucitado, está a la diestra del Padre, y desde la diestra del Padre nos manda el Espíritu prometido. Hoy lo acaba de derramar, como ustedes ven y oyen. También es cierto que David no subió al cielo, pero dice en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 36. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Versículo 36, la conclusión del discurso. Sepan, aquí vemos el valor de San Pedro. Sepan ustedes que Dios ha hecho Señor, Señor Adonai, Kyrios en griego, quiere decir Dios. Que este hombre que ustedes han visto aquí, a quien ustedes mataron, este ahora es el Señor, es Dios, ha sido glorificado. También la humanidad de Jesús está transformada.
está hecha digna de ser el cuerpo del Hijo de Dios. Es el Señor, es Cristo, es el ungido. Este Jesús a quien ustedes crucificaron. Aquí vemos la manera de hablar de San Pedro como auténtico profeta, hablando claramente. Al oír esto, se afligieron profundamente. Imagínense ustedes, la gente que estaba escuchando a San Pedro había gritado: crucifícalo. Le habían dicho a Poncio Pilato que matara a Jesús. Y ahora resulta que este Jesús es Adonai, es Kyrios, es Dios. Al oír esto, naturalmente se pusieron tristes. Entonces estamos perdidos. Si hemos matado al Hijo de Dios, la cosa está seria. Dijeron pues a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Conviértanse, cambien de actitud, cambien de mentalidad y háganse bautizar. Claro, aquí está hablando a adultos, evidentemente, no iban a predicar a los niños. Esta es la primera predicación, por eso cuando se trata de la primera predicación, evidentemente se necesita la conversión, se necesita el bautismo, se necesita la fe, los primeros. Pero después, cuando ya hay familias, entonces se bautizan todos, para que sus pecados sean perdonados, y Dios les dará el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, ¿visto? No solamente para ellos, también para los hijos, para todos. Y para todos los extranjeros a los que el Señor llame. Aquí no dice solamente para los adultos, solamente para algunos. No, para ustedes y para sus hijos y para todos. Es esta promesa. Con muchas otras palabras, Pedro daba testimonio y los animaba: sálvense de esta generación descarriada. En el mundo siempre hay pecado, en el mundo siempre hay problemas. Tenemos que apartarnos de los que de plano no quieren cambiar de actitud. No quiere decir apartarnos en el sentido físico, salir de la casa, no, sino apartarnos de su mentalidad. Entonces vemos querigma, anuncio, después conversión y después el bautismo. Con muchas otras palabras, Pedro daba testimonio y los animaba: sálvense de esta generación descarriada. Los que creyeron fueron bautizados. Y en ese día se les unieron alrededor de 3,000 personas. Aquí vemos cómo bajo el poder del Espíritu Santo suceden cosas realmente espectaculares, cosas realmente grandes. Y empieza la primera comunidad cristiana. Primero, anuncio. Segundo, conversión, aceptación. Tercero, se forma la comunidad. Este es el proceso. También nosotros ahora lo que queremos hacer es esto: que primero conozcamos la palabra de Dios, conscientemente tratemos de revivir el bautismo, revivir la confirmación, revivir nuestra entrega a Dios y después unirnos en comunidades para vivir la fe. La primera comunidad, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan, a las oraciones. Muy interesante esto. Esta es la vida cristiana. No es solamente una vez escuchar la palabra de Dios y se acaba, no. Al principio está el querigma, un anuncio breve,
pero después empieza la catequesis larga, que dura toda la vida estar siempre escuchando la palabra de Dios, toda la vida. Así hicieron los primeros cristianos, continuamente iban con los apóstoles que les enseñaban. A la convivencia, la vida cristiana no es solamente estudiar, culto, no, también convivir. De vez en cuando organizar un paseo, una comida, una cena, una fiesta, divertirse juntos, platicar, convivir, convivencia. Esta fue la vida de los primeros cristianos. No podemos venir a la iglesia solamente para el culto, no, también la diversión entre cristianos, entre discípulos de Cristo. También la fracción del pan. ¿Qué cosa es la fracción del pan? La cena del Señor. Los primeros cristianos se reunían para hacer la cena del Señor. Y a las oraciones, para las oraciones iban al templo de Jerusalén. Nosotros podemos hacer encuentros de oración en las casas, aquí, donde sea. Los primeros cristianos, de hecho, iban a hacer las oraciones que hacían antes en el templo de Jerusalén, hasta cuando los corrieron, porque los acusaban de tener otra religión, esto, otro, y los corrieron, ya no podían ir, empezó la persecución. De otra manera, seguían yendo al templo. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían, lo ponían en común. Aquí es muy importante notar que no es que daban el 10%, el diezmo obligatorio. ¿Para quién es el diezmo? Es para Dios, sí, para Dios. Esto es para tomar el pelo. El diezmo es para Dios, todos mirando para arriba. A la mera hora el pastorcito agarra todo y se va, que les interesa. Cuando dicen para Dios, fíjese bien, no es el dedo que mira para arriba, es ese otro dedo que vale. Para Dios, y se va todo y ya se acabó todo. No. Los primeros cristianos llegaban hasta vender todo lo que tenían, pero para la comunidad, para ayudar a los pobres. No que los apóstoles agarraban todo y decían, ya lo mandamos a Dios mediante, ¿cómo se llama? Money order. Lo mandamos a Dios money order, ya. No. Son trampas. Aquí vemos los primeros cristianos que viven en comunión. Compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades y se los repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. No era para los apóstoles, no era para los dirigentes, no, según la necesidad. Y todo se hacía libremente, el que quería, hasta donde quería. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con el mismo espíritu, compartían el pan en sus casas. Mientras iban al templo para hacer las oraciones, después en las casas compartían el pan, quiere decir, hacían la cena del Señor, lo que se llama ahora la Santa Misa. Claro que primero comían lo normal y concluían la segunda parte con la cena del Señor. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor hacía que los salvados cada día se integraran a la iglesia en mayor número. ¿Visto? Se integraban a la iglesia que había fundado Cristo. No es que cada quien por su cuenta, no es que aquí tenían la Biblia, iban leyendo la Biblia y cada quien enseñaba como quería. No. Una sola iglesia de Cristo, todos integrados a esta iglesia, unidos todos. Bien, esto es algo realmente importante para nosotros. De todos modos, aquí notamos un punto oscuro un poquito. Jesús había dicho que fueran a predicar por todo el mundo y como vemos, nadie se mueve. Nadie se mueve. Es que somos muy duros de cabeza. Los mismos apóstoles, no obstante el Espíritu Santo y todo, no se mueven. Todos se quedan en Jerusalén.
contentos y felices, esperando el regreso del Señor. Pero para que se muevan, ¿qué sucede? La persecución, una paliza tremenda. Pronto empiezan las persecuciones. Y cuando empiezan las persecuciones, entonces a correr, muchachos, sálvese el que pueda. Y a donde llegan, predican el Evangelio. Así que poco a poco ya el Evangelio se extiende en poco tiempo en todo el mundo. Esta es la grande marcha de la Iglesia. Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde edicionesapóstoles.com. Bien, ahora vamos a ver. La Iglesia espera el regreso de Cristo. Capítulo 14. La Iglesia espera el regreso de Cristo. Cristo es el vencedor. Él ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha resucitado. Es el vencedor. Pero en la práctica muchos no se dan cuenta. Muchos creen que pueden seguir burlándose de Jesús tranquilamente, como cuando estaba en la cruz, como cuando lo estaban azotando. Llegará el día en el cual la gloria de Cristo se va a manifestar. Los que tengan la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Pues ustedes han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Ahora en el mismo camión puede ir uno que cree en Cristo de veras y uno que no cree. Uno, un payaso, que dice que cree en Cristo pero solamente de nombre, para pantallar. Otros que se burlan. No se nota la diferencia. Cuando se manifieste el que es nuestra vida, Cristo, ustedes también estarán en gloria y vendrán a la luz con Él. Llegará el día en el cual la gloria que se manifiesta en Cristo se va a manifestar también en nosotros. Cristo hará resucitar a los muertos, los que tengan la Biblia, Mateo 22, versículos 29 y 30. Jesús contestó: ustedes andan muy equivocados a no entender ni las Escrituras ni el poder de Dios, porque primeramente en la resurrección de los muertos ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles de Dios. Entonces va a haber la resurrección y tendremos un cuerpo diferente. Los que tengan la Biblia, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 44. Del mismo modo pasa con la resurrección de los muertos. Al sembrarse es un cuerpo que se pudre. Al resucitar será tal que no pueda morir. Al sembrarse es cosa despreciable. Al resucitar será glorioso. Lo sembraron impotente, pero resucitará lleno de vigor. Se siembra un cuerpo animal y resucita espiritual. Así que resucitaremos, pero el cuerpo será diferente, tendrá otras características. No será como el cuerpo que tenemos en este momento. Este cuerpo que sufre, necesita comer, tiene tantos problemas. Después el cuerpo será diferente. Cristo reunirá a los salvados que están dispersos. Marcos 13, 27. Los que tengan la Biblia pueden buscar Marcos 13, 27.
Jesús va a reunir a todos. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La dispersión, la división es consecuencia del pecado. Al llegar la salvación total, va a haber otra vez la unión. Dios, Cristo, reunirá a todos los salvados. Cristo juzgará a todos los que tengan la Biblia, Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso, y todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Aquí vemos cómo será el examen acerca de cómo nos portamos con el prójimo. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Todo lo que hicimos con los más pequeños, los enfermos, los presos, los hambrientos, los más débiles, lo que hicimos con estos lo hicimos con Jesús mismo. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos irán al suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Así que va a haber un juicio, y va a haber una decisión para siempre. Algunos para gozar siempre con Dios, y otros lejos para sufrir. Claro que muchas sectas niegan esta condena eterna. No que serán desaparecidos, que Dios destruirá para siempre a los malos. No, muchachos. No, si se portan mal, vivirán siempre, pero sufriendo. Van a sufrir para siempre una condena eterna. Esto es lo que nosotros llamamos infierno. No basta decir que el basurero de Jerusalén ya no existe, no basta decir que Hades y que esto y que otro, que el infierno es la tumba. No, son palabras. Aquí vemos la enseñanza de Jesús. Los que se portan bien gozarán para siempre.
Y esto gozar para siempre llamamos paraíso. Los que se portan mal, estos van a sufrir para siempre. Y este sufrimiento eterno lo llamamos infierno. Aquí no es cuestión de palabra, sino de hechos, enseñanzas. Recordarán también la parábola de rico Epulón, la misma cosa. Muere uno y va a gozar, muere el otro y va a sufrir. Así que la vida no termina. No, como dicen los testigos de Jehová, el infierno es la tumba, eso lo vas a contar a tu abuelita. No es cierto. Esto claramente no está en la Biblia. Existe una condenación eterna, existe una vida eterna. Todos tenemos que estar prevenidos. Después lean ustedes, lean lo que dice la Biblia en Mateo 24, donde se presentan algunas parábolas, recordarán ustedes, por ejemplo, las 10 vírgenes, recordarán, bueno, hay muchas parábolas, para decir hay que estar preparados, no sabemos el momento, no sabemos la hora. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Esperar el regreso de Cristo. Cristo va a regresar. La parucía del Señor, el regreso de Cristo, es el acto culminante de la historia. Toda la historia tiene sentido con relación al regreso de Cristo. Lo que sirve para el regreso de Cristo, lo que te ayuda para el regreso de Cristo, está bien. Lo que no sirve, lo que se opone al regreso de Cristo, a cómo Jesús va a ver nuestra vida, es algo inútil. Así que la parucía es el acto culminante de la historia. Cuando Jesús va a regresar, se va a hacer presente otra vez entre nosotros. Vamos a ver cómo termina la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Fíjense que vengo pronto, llevando el pago que daré a cada uno, conforme a su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, disfrutarán del árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, envié a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Iglesias quiere decir comunidades de la misma iglesia. Yo soy el brote y el descendiente de la familia de David, la estrella brillante de la mañana, descendiente de David. Versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven el Espíritu Santo que dirige la iglesia, que es la esposa. Ven. Que el que escucha diga también, ven. Que el hombre sediento se acerque, que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte declaro a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, a quien se atreva a añadirle algo, Dios añadirá sobre él todas las plagas descritas en este libro. A quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así que, con el pecado de los hombres, todo el mundo recibió el castigo. Con la liberación de Cristo, todo el mundo espera la gloria, como hemos visto en Romanos 8, del versículo 18 al 23. Después del regreso de Cristo va a empezar una nueva vida para todo el mundo. Por eso los discípulos de Cristo esperan con confianza el regreso glorioso del Señor. Si tratamos de seguir a Cristo, no tenemos que estar tristes pensando en el día de nuestra muerte.
Será la primera ocasión en que veremos a Cristo cara a cara. Será el día de nuestro verdadero nacimiento a la vida verdadera con el Padre Celestial, Jesús nuestro hermano y Salvador, el Espíritu Santo que nos da fortaleza en las pruebas, María Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, y millares de hermanos nuestros que habrán lavado sus vestiduras en la sangre de Cristo. Ven, Señor Jesús. Y así terminamos este breve curso bíblico. Puedes adquirir este audio en mejor calidad desde edicionesapóstoles.com. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema Muerte y Resurrección. Una realización del padre Flaviano Amatuli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.